Buenas noches, amables televidentes de su resumen dominical Registro Informativo. José Rodríguez con ustedes en una entrega más a través de las frecuencias de Eporvisión, canales 35 y una cadena de cables en todo el territorio de la República Dominicana y para el resto del mundo vía satélite, así como por www.esporvision35.com.do. Señores, también pueden sintonizar a Registro Informativo a través de las redes sociales, por YouTube, por la internet y por todos los mecanismos que nos permite la tecnología de la comunicación. Bueno, este domingo 18 de noviembre del año del año 2018, una fecha histórica, una fecha que quizá para muchos de los que le ha ido bien con el acontecimiento que ocurrió hace justo este domingo 18 de noviembre, 43 años en la República Dominicana, probablemente una gran mayoría de los que le está yendo, le ha ido muy bien y quizás le siga yendo bien, desconozcan. Me refiero a que un día 18 de noviembre de 1973, atención a los PLDistas, a los de nuevo cuño y de viejo cuño, a los fundadores, a los que llegaron después, a los que han estado llegando y a los que aspiran a llegar al PLD. Señores, para la dirección del PLD quizá pase por desapercibida esta fecha, o para una parte de ellos, porque las ocupaciones en las que están inmersos pues le impida detenerse un momento para hablar del 18 de noviembre de 1973. Justamente para esa fecha, Juan Bosch era el presidente del Partido Revolucionario Dominicano y en el seno del PRD se libraba una lucha interna en la que Juan Bosch luchaba por transformar ese partido que había fundado el 5 de julio de 1938 en La Habana, Cuba, junto con un grupo de dominicanos, entre los que estaba el doctor Castillo, el Miolán y un grupo. Y entonces, para 1973 se estaba librando una lucha interna en el seno del PRD en la que Juan Bosch sostenía la tesis de que había que transformar ese partido, que la nueva realidad política nacional e internacional, pero particularmente la nueva realidad política en la que vivía la República Dominicana, imponía de un partido diferente al PRD. Diferente no en las personas, diferente en los nuevos métodos de trabajo, en nueva visión de la realidad política nacional, y entonces inició una lucha tratando de cambiar esos viejos métodos en el PRD e imponer, o por lo menos tratar de que los PRDistas, y yo era de la juventud del PRD en ese momento, me desenvolvía como dirigente de la juventud del PRD en la zona de Villas Agrícolas y además fungía en la Comisión de Finanzas del Comité del Distrito del PRD, que en ese tiempo era presidido por el fallecido doctor
Pedro A. Franco Badía. Y entonces resulta que en esa lucha interna en el PRD que Juan Bosch llevó, tratando de cambiar y transformar en la forma de pensar y de actuar y de ver la actividad política a los PRDistas de entonces, no le fue posible, y el 18 de noviembre de 1973 ya Juan Bosch, conjuntamente con los miembros de lo que se llamaba en el PRD la Comisión Permanente, que es hoy en el PLD el Comité Político. Claro, con menos miembros. No voy a mencionar la gente que eran miembros para no sustraer y ocupar mucho el tiempo, pero los recuerdo como ahora, los que eran miembros conjuntamente con el profesor Juan Bosch de la Comisión Permanente del PRD. Y al haber esa situación donde el atraso político se oponía al desarrollo y a los nuevos métodos, Juan Bosch decidió que no buscaba nada, que ya no hacía nada en el seno del PRD, y decidió entonces, conjuntamente con Rafael Alburquerque, con Rafael Antonio Abreu, a Rafael Antonio Abreu, Toñito Abreu, como le decían, Tonito Abreu, que fue el primer secretario general, con Juan de la Cruz Buré, ya es fallecido, igual que Rafael Antonio Luna Cheche, también fallecido, José Joaquín Vidó Medina y otros. No voy a seguir mencionando nombres porque se me va, se me va el tiempo. Entonces, se conoce la renuncia de Juan Bosch y los miembros de la Comisión Permanente del PRD y el anuncio de la fundación de un nuevo partido, que es el que hoy gobierna y que se llama Partido de la Liberación Dominicana. Y resulta que voy a dar este dato, lo he dado en otras ocasiones, pero para memoria de algunos desmemoriados y desmemoriadas o olvidadizos conscientes, para que los tengan presentes. Se produce justamente el domingo 18 de noviembre, porque fue domingo también, de 1973, y remito a que la gente busque la fecha y verán si José Rodríguez está cuerdo y real en los datos que está dando. Entonces, resulta que la noticia se le entregó a un periodista, que me reservo el nombre, del periódico Listín Diario, que trabajaba en esa época, para que esa noticia de la renuncia de Juan Bosch del PRD y los miembros de la Comisión Permanente y el anuncio de la formación de un nuevo partido de la Liberación Dominicana, PLD, saliera en la edición del Listín Diario del lunes 19. Pero por la trascendencia de esa noticia, el periodista que la recibió, pues la negoció con los dueños de Radio Comercial, que era el dueño entonces, José Abrea Peña, también un PRDista de trayectoria histórica. Y resulta que entonces, ese mismo domingo, 6:30 aproximadamente de la tarde, sale la noticia de último minuto, repetida en varias ocasiones por Radio Comercial y su noticiario Notitiempo como un avance. Se produce ese bullicio, no había tanto, no estaba la tecnología de la comunicación tan desarrollada como ahora, y entonces pues la gente escuchaba mucho la radio y uno que otro, lo que tenía más oportunidades, leían los periódicos, el Listín Diario, el Caribe, que salía siempre y que
se vendía en esos tiempos a 5 centavos. Pues resulta que ahí comienza la historia del Partido de la Liberación Dominicana a través de la opinión pública. Se producen una serie de movimientos, los que seguíamos al profesor Juan Bosch, dentro de lo que estaba este humilde servidor, inmediatamente nos pusimos en movimiento. No sé si el señor, el doctor y ex vicepresidente de la República, que está vivo, gracias a Dios, y en salud, doctor Rafael Alburquerque, recuerda que yo, del único dirigente nacional del PRD entonces, que tenía teléfono de su casa, era del doctor Rafael Alburquerque. Y busqué un teléfono público porque en los sectores pobres eran escasos teléfonos en casa de familia. Y donde había teléfono se entendía que había un cierto nivel de ingresos más o menos regular. No había teléfono casi en la mayoría de los barrios, en algunas contadas las casas de familia, donde había teléfono familiar. Y habían teléfonos públicos. Y entonces llamé justamente al doctor Rafael Alburquerque y le dije que si era verdad, no sé si él lo recuerda, que si era verdad esa noticia que había salido por Radio Comercial. Y él lo que me dijo: lee el listín diario mañana. Y entonces, bueno, no dijo más, no entró en más detalles. Y entonces resulta que creo que murió hace unos meses la señora que me dio a mí esa noticia en la calle Paraguay de Villajuana, doña Josefa, que por ahí está su hija Marina, que fue fundadora del PLD, que la vi justamente el otro día, y fue la que me dijo que tenía unos meses que había muerto. Y esa señora murió de alrededor unos años más, unos años menos de 100 años de edad. Entonces, señores, hablo esto, me tomo el tiempo porque la historia debe ser conocida y no debiera ser yo el que esté hablando de que el 18 de noviembre de 1973 comienza la historia a nivel público del PLD. Claro, luego los movimientos de los que seguíamos a Juan Bosch y los que decidimos dar el paso del PRD al PLD, decidimos, y recuerdo que nos tocó justamente en el caso de Villas Agrícolas, que era, y hoy creo que sigue siendo para los PRDistas la zona K, para los PLDistas era la zona, hoy para los PLDistas Villas Agrícolas es la zona de los intermedios Salvador Allende. Entonces, quiero traer esto como aporte o quizá como repetición, porque estoy seguro que una gran cantidad de PLDistas que son funcionarios, de PLDistas que son dirigentes, de PLDistas que aspiran a cargos electivos, de PLDistas que están integrados a organismos de ese partido, estoy seguro que no conocen de estos datos que nosotros estamos dando, porque ya el PLD no es lo que era ni remotamente en su fundación. Es una maquinaria electoral, es un partido que todavía muchos de sus miembros y de sus dirigentes conservan una serie de principios, pero ya el PLD es totalmente distinto, como distinta es la época, como distinta es la nueva realidad política, económica y social que vive el mundo, y la República Dominicana no puede escapar a ello. Entonces, con esto no quiero justificar la desaparición de los orígenes en términos ideológicos, en términos de metodología, en términos de principios del PLD. Pero la nueva realidad también ha impuesto nuevos métodos y, en fin, no voy a entrar en esos detalles porque entonces el tiempo se me iría nada más hablando
de este tema. Y lo toco porque en mí lacera una combinación, como decía el Che Guevara en su carta de despedida a Fidel, cuando se fue a Bolivia para seguir luchando por lo que él entendía sus ideas de extender la revolución y del internacionalismo revolucionario. En mí lacera una especie de alegría y de tristeza, de melancolía y también de dignidad, porque todavía sigo creyendo en muchas de las cosas que se hicieron en esa época y que han sido abandonadas. Pero bueno, dice por ahí alguien que el romanticismo fue una época que permitió que muchos seres humanos vivieran en él y que murieran en él. Quizás yo esté expresando en este momento algunos conceptos que rayen en lo romántico, pero sí están impregnados de mucha sinceridad y además de mucha firmeza, porque me tocó vivirlo y luego me tocó trabajar duramente en la construcción, acompañado y orientado por el profesor Juan Bosch y la dirección original del Partido de la Liberación Dominicana, porque tuve el privilegio de ser uno de los primeros dirigentes nacionales del PLD, porque lo que teníamos categoría de dirigente, de activista nacional, éramos dirigentes nacionales, y entonces ese privilegio y ese orgullo permanece en este humilde servidor. Pero bueno, ahora el PLD está en otras cosas. Ahora no es como en el 73, la lucha por la construcción de un nuevo partido. Nos llamaban todos los epítetos, nos lo lanzaban, nos decían los pálidos. Bueno, y muchas veces me tocó, conjuntamente con otros miembros dirigentes del PLD de entonces, amanecer cuidando lo que hoy es la Casa Nacional del PLD, para evitar que fueran a arrebatárnosla, porque mucha gente trataba de convencer al doctor Peña Gómez de que fueran de que recobraran la casa del PRD, que había pasado al control del profesor Juan Bosch y su partido. Muchas malas noches nos tocó pasar para poder, y todavía hoy permanece ya ampliada, porque ha comprado varios terrenos y casas que le quedaban al lado, y ha sido ampliada la Casa Nacional del PLD en la misma medida que se ha desarrollado ese partido después de la conquista del poder. Pero bueno, decía Juan Bosch que los pueblos que no conocen su historia están condenados al fracaso, y los que militan en organizaciones políticas, religiosas, sociales, deportivas, de la naturaleza que sea, que no se preocupan por conocer su historia, también de alguna manera o de otra están condenados al fracaso. Me voy a la pausa porque me tomé el tiempo hablando de este tema, y en breve retornamos. No se vayan, amables televidentes, que justamente lo que distribuyen publicidad de ese partido del que yo estoy hablando hace 43 años surgió a la palestra pública. Probablemente desconozcan esta parte de la historia, pero son los que tienen la responsabilidad hoy de distribuir publicidad, y a registro informativo no llega. Nos vamos a la pausa, en breve retornamos, no se vayan.
Dominicana es más que casabe y mangú, más que arroz y habichuela. Es sabor, porque a todo lo que hacemos le ponemos sazón. Sí, es alegría y picardía que todos llevamos dentro. Todo lo que se produce aquí sale del corazón. Cosechado con tesón por gente tan noble como la tierra de esta isla bendecida por Dios. Dominicana es una cálida sonrisa que recorre el mundo contagiando de alegría a todo el que la recibe, con el sello que dice sin palabras, de Dominicana, con amor para el mundo. República Dominicana es fe, y tu fe mueve montañas. Bien, señores, seguimos después de este segmento histórico en registro informativo. Ahora vamos a entrar en materia de la cotidianidad. República Dominicana y Haití logran acuerdo para evitar conflictos en la frontera. Este es un título reiterativo. Yo creo que si buscamos por ahí debe haber, con ese mismo título o parecido, muchas informaciones por los constantes y reiterados conflictos que se dan en la frontera dominico-haitiana y que casi siempre terminan en acuerdos que de la parte haitiana nunca se cumplen. Pero bueno, esto viene a propósito justamente de la situación que se ha dado, la última situación que se ha dado con el grupo de médicos que andaban de montería, que le llamábamos monteando. Yo antes, en una época, hice eso, montear en motocicleta, y uno se iba por muchísimos lugares inhóspitos. El caso de este grupo de profesionales, encabezado por el doctor Ureña, el destacado médico, cardiólogo, doctor Ureña, y entonces, por tratarse de persona connotada, ha generado una situación, el hecho de que Turbas, ya es harto conocido por la amplia difusión que se le ha dado, pues que turbas haitianas lo interceptaron, lo raptaron y lo tuvieron durante unas 2 horas y media. Esto ha generado diferentes reacciones y también reacciones de preocupación. En la parte de la preocupación, nosotros como persona y como registro informativo nos sumamos a la preocupación de lo que ocurrió la pasada semana con esos doctores, y que también habían otros dominicanos lugareños también en posición de rapto por parte de turbas haitianas. Es bueno señalar un elemento. El ministro a quien nosotros, de las Fuerzas Armadas, o el ministro de Defensa, el teniente general Rubén Paulino Sen, un hombre trabajador a quien nosotros reiteramos, le guardamos mucho respeto, creo que falló en la interpretación que le dio a esta situación, diciendo que los militares actuaron correctamente y que la frontera se está actuando correctamente. Yo creo que los 2 guardias que estaban ahí sí actuaron correctamente, porque ellos 2 no iban a poder hacer absolutamente nada y no debieron hacer absolutamente nada, porque si hubiesen hecho algo, probablemente el doctor Ureña y sus compañeros no estuvieran vivos, probablemente. Entonces, esos 2 guardias actuaron correctamente. Lo que yo creo que mi querido amigo, a quien yo también respeto mucho, el general Gomel,
el comandante general del Ejército de República Dominicana, yo creo que no hay una actuación correcta, porque dos guardias sin logística, sin mecanismo de comunicación rápido con sus superiores, no son los que deben estar en una zona. Y es bueno señalar el detalle, que esos médicos lograron ser liberados por las turbas haitianas, no por las Fuerzas Armadas, ni por los guardias del CEFRON, ni del Ejército, ni del Ministerio de Defensa, porque tuvieron una habilidad de decir que ellos eran no ciudadanos americanos. Si no dicen que son ciudadanos americanos, probablemente no se sabe cuál hubiese sido la suerte. Independientemente de la eficiencia de los anuncios de que se han hecho y del deseo que tienen nuestras Fuerzas Armadas, encabezadas por el señor ministro, y el caso del Ejército, encabezado por su comandante general, el buen amigo, el eficiente, el caballeroso general Gomel, no está el trabajo, no es verdad que se está haciendo como se debe. Y otra situación que hay que resolver ahí es, ya esto no concierne a las Fuerzas Armadas, sino concierne al gobierno central y particularmente al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que encabeza el eficiente ministro, ¿cómo se llama? Gonzalo Castillo. Las condiciones de intransitabilidad de la carretera internacional también crean una situación difícil. Entonces yo creo que, sin ánimo de echarle agua al jabón para que se ponga más rebalosa, lo que estamos diciendo es que, lejos de querer justificar de que hay control, no. Los haitianos actuaron en tierra dominicana, pero además, si no tienen esas habilidades para salvar la vida, de decir que eran ciudadanos americanos, también, que ese es el detalle más importante que hay que tomar en cuenta para la liberación de ese grupo encabezado por el doctor Ureña. El doctor Ureña se ha quejado, y se ha quejado no por los guardias, sino porque ciudadanos extranjeros hagan lo que les dé la gana y que usted tenga que decir en su propio territorio que es ciudadano extranjero, que es ciudadano americano, para poder salirse del peligro de perder la vida de una situación. Entonces, todos esos detalles debemos analizarlo, y deben analizarse sin pasión, sin ánimo de defensa mediática. El problema no es de que nos defendamos en los medios de comunicación y que en la frontera haya otra realidad, porque entonces estamos engañándonos y engañando a la sociedad. Entonces vamos a resolver. En la frontera ha habido muchos problemas. De que ahora estén dándose algunos pasos para que se reduzcan es otra cosa. Pero ha habido y hay, y puede seguir habiendo en la medida en que querramos justificar situaciones irregulares que se dan en la frontera a través de los medios de comunicación. Es tomando acciones, es equipando a esos militares y supervisándolo de una manera permanente, para que las dádivas, y lo que me dijo un haitiano a mí ayer, un haitiano que me hizo trabajo a mí, aquí en la República Dominicana, y con lo que yo le pagué, se fue para Haití a llevarle un dinerito a su familia, y me dijo que su propio compatriota tuvo que fajarse a la trompa con una banda. En el caso de él fue por Jimaní, no por Dajabón, porque lo querían extorsionar y arrebatarle el bulto que llevaba, y donde él llevaba el dinerito que se había ganado de 5 meses de trabajo aquí en el país. Entonces, esa es la realidad. Ahí lo que hay son delincuentes atracando a todo el mundo, y lo hacen en la parte dominicana. Ya en la parte haitiana a nosotros no nos corresponde, solo corresponde a las autoridades haitianas. Ahora, la parte nuestra sí nos corresponde, y no podemos permitir
que por más respeto y consideración y reconocimiento de sus buenas intenciones que puedan tener el ministro de Defensa y el comandante general del Ejército de República Dominicana, la realidad en la frontera hay que afrontarla de manera diferente. Entonces, ahí está. Ahora viene algo para una persona que debió mejor callarse y no hablar. Sonia Mateo, senadora por Dajabón. Óyeme, pero tú sabes qué desafortunado es decir que donde hay problemas mejor que no vayan. Esa es la respuesta. Que si en el Capotillo hay huelga, nadie se va a meter al Capotillo, aluciendo que si había problemas en la frontera, ¿qué buscaban esos médicos por ahí? Esa es la interpretación. Ella no lo dijo de esa manera, pero yo interpreto decir que entonces, si hay problemas, ¿a qué va la gente donde hay problemas? Oye, qué desafortunada esa dama, ¿eh? Después de que se ha cansado, se cansó de adular a Leonel Fernández, y después yo creo, según me han dicho ahora ya no está con Leonel, está con el otro lado, porque el poder es bueno y nadie lo puede rechazar. Coño, pero la gente tiene, excúsenme que me salí una palabra que no es propia en mí. Señores, la gente tiene que aunque sea respetarse mínimamente. Usted es una gente que anda de vaivén en vaivén, de aquí para allá, nada más por el asunto de la ostentación del poder. No tiene calidad para estar hablando mucho. Deben aprender a callarse. Aprender a callarse en su momento. Qué irrespetuosa esas declaraciones de esa senadora por Dajabón. Si usted le ha ido muy bien y le está yendo muy bien, siga yéndole bien en su frontera y en su cosa, pero no hay que desconocer tampoco el derecho que tiene la gente a protestar cuando hay una situación difícil. Aquí a lo que aspiramos es a vivir en paz y en tranquilidad y con niveles elevados de seguridad. Eso es lo que aspiramos todos, eso es lo que quiere el presidente de la República, eso es lo que queremos todos los ciudadanos sensatos de este país. Pero hay gente que lo que le gusta es pescar en mar revuelto porque le conviene y le da beneficio. Entonces, señores, esa situación de Haití hay que resolverla. Ahora mismo hay una situación justamente este domingo y todo el tiempo hay problemas en Haití. No es este domingo ni convocado ni para este lunes. En Haití hay un nivel de confrontación y de protesta permanente. Los propios ciudadanos haitianos que no están de acuerdo con una serie de situaciones lo expresan, porque yo hablo con muchos haitianos y lo expresan. Entonces, resulta que la situación que se está dando en Haití hay que tomarla con la seriedad que amerita el caso. Se ha reforzado, hay medidas de reforzamiento de vigilancia, perfecto, pero señores, por ahí colgaron en las redes sociales de que, y hasta me preguntó alguien, que qué yo opinaba sobre ese plan de que se quiere organizar 1 o 2 millones de haitianos para venir para la República Dominicana. Y yo lo que le contesté es que puede organizarse los 10 millones de haitianos para entrar a la República Dominicana, y si lo quieren hacer de manera violenta, entonces probablemente se pueden encontrar con una situación difícil. No va a ocurrir. Eso quisieran algunos y algunos sectores de países europeos, norteamericanos y algunos mafiosos que han sacado muchos beneficios históricamente de Haití por la falta de un Estado organizado o mínimamente organizado en el vecino país. Entonces, nada, aquí hay que producir un reforzamiento, pero hay que seguir creando las condiciones para una política migratoria clara y definida y acciones concretas en función de esa elaboración de política migratoria clara y definida. Porque mientras sigamos con esos niveles de flexibilización migratoria, nosotros vamos a seguir teniendo problemas.
y la crisis permanente de Haití, la República Dominicana, el pueblo dominicano, los que pagamos impuestos, vamos a seguir cargando pesado con ella, porque esa crisis permanente de Haití a nosotros es que se nos pegan todos esos faos, porque el pueblo dominicano es como si fuera el catcher de los problemas haitianos, porque una serie de países europeos de manera irresponsable no han asumido el deber que le corresponde de trabajar como comunidad internacional para ayudar a enfrentar la situación haitiana. Porque en Haití hay sectores que no le interesa que se resuelva la situación, porque por eso en Haití no hay clase media. Están los poderosos, ricos, millonarios y la gente que vive en la pobreza extrema. El país más pobre del continente latinoamericano es Haití. Y de acuerdo a las últimas estadísticas de las Naciones Unidas, unos 5 millones y algo de haitianos están viviendo condenados en la pobreza. Entonces la mitad de la población haitiana, 47, un poquito menos de la mitad, porque son casi 11 millones creo de haitianos, estamos hablando que vive sumido en la pobreza. ¿Y a dónde ellos acuden? A donde les queda más fácil cruzar. Y se sigue cobrando, aunque digan que no. Ahí hay que dar cuarto para cruzar, tanto para acá como para allá. Hay testaferros. En la medida que la vigilancia de los superiores de las Fuerzas Armadas y del CEFRON se nuclea y se hace presente, tiene muchísimos mecanismos, porque estamos hablando que son alrededor de unos 300 kilómetros, cerca de 300 kilómetros de frontera. No puede haber un guardia cada 4 metros. Y de 300 kilómetros, y si hay 200 guardias, 300 en la frontera, aunque sea 10, se corrompen. No me digan a mí que no, porque es que la cultura de la República Dominicana no es porque los guardias sean corruptos, es que la cultura de corromperse está impregnada en la historia de la fundación del Ejército Dominicano y de la Policía Nacional. Vamos a estar claros, esa es la cultura, independientemente de que haya un 90, 95, 97 o 99% de serios en esas instituciones, porque hay muchísima gente, la mayoría son serios y se sacrifican y viven haciendo su servicio, su yuca, como ellos le dicen, ahí sacrificados, pero hay otros que no. Entonces, ahí están las estadísticas del descubrimiento de casos. ¿Cuántos militares y policías no aparecen envueltos en casos de drogas, en casos de asalto, en una serie de acciones ilegales, en tráfico de armas, en tráfico en trata humana, en todo? Entonces, porque esa es la cultura que hay, y esa es la que hay que despejar y desterrar del comportamiento público y privado en la República Dominicana. Porque no es verdad que es a nivel público. Entonces, la dirección política de la República Dominicana, en sentido general, tiene que reflexionar frente a esa realidad y entender que si no se cambia el ritmo de la cultura de comportamiento político, van a seguir todos los políticos de este país siempre embarrados, y ahora todo el que le va bien en cualquier trabajo en el Estado, ese estaba robando. Así es que dicen, no se dan cuenta si ese se sacrificó, si duró 30 años, 20 años trabajando en una institución, y en vez de salir a bebérselo por ahí cada que cobraba, hacía un ahorrito, o hacen un negocito por ahí para rendir los chelitos y lo van multiplicando, y se sacrificaron y resulta que compraron un vehículo y una casa nueva. Ah, no. José Rodríguez trabajó, aunque fuera como periodista, ganaba 20,000 pesos, pero no analizan si José Rodríguez nunca lo han visto como un humo, si nunca lo han visto por ahí dándose la vida de ir, déjame ir a gastar, me gané, cobré 30,000 pesos y déjame gastar 25,000 en 3 días. No analizan a ver si lo guardó. Entonces mucha gente, aquí hay mucha gente seria. Ahora los más bandidos, que son menos,
Esos son los que se notan, porque y esos son los que más critican. A veces ustedes ven criticando en los medios de comunicación los que tienen menos moral, menos calidad moral para criticar. A veces la gente que tiene calidad moral dice, no le hacen caso a eso, y no es broma, dice, no, yo sigo en lo mío, porque criticar y llevar la vida ajena no es lo que me da resultado. Pero ustedes lo ven, en términos de los medios de comunicación, los que menos calidad moral tienen para criticar, y estoy hablando en sentido general, esos son los que más critican, los que más cuestionan el comportamiento de sus adversarios. Pero cuando ellos están sentados en la mesa, entonces resulta que vamos a ver. Y a propósito de este tema, ya que lo voy a traer ahí, voy a referirme brevemente al caso de el presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho. Radamés Camacho es un hombre de la provincia de Pedernales, de Oviedo. Es un hombre que viene de una familia incluso honorable, y no me refiero a la familia materna y paterna de Radamés Camacho, sino la familia de Camacho en sentido general, desde sus tíos, tías, primos, porque ese es un pueblo pequeño y ahí todo el mundo se conoce, y entonces la gente ha vivido siempre en comunidad. Oviedo es uno de los... La provincia Pedernal es pequeña en sentido general. Entonces los municipios que la integran también son pequeños. Y entonces la gente vive, todo el mundo se conoce, vive en familia. Entonces yo quiero aprovechar. Yo no sé si Radamés Camacho cometió errores de no declarar a tiempo, de hacer su declaración jurada, y eso es otra cosa. Ya en eso yo no me meto. Ahora, el problema es que le han publicado a Radamés Camacho que tiene, qué sé yo cuántos hermanos y todos los hijos trabajando. Yo le voy a decir lo siguiente. Yo no tengo por qué defender a Radamés Camacho, pero yo quiero decir lo siguiente. A mí que me diga cualquier funcionario que tenga oportunidad de poder, de cualquier partido político, si es verdad que no va a ayudar a sus familiares y a sus allegados. Que me diga a mí cualquiera que sea. Tiene que ser muy ingrato, tiene que ser muy mezquino para no ayudar a sus familiares cercanos. Ahora, tengo algunas informaciones del caso de una hermana de Radamés, que cuando Radamés todavía nadie sabía quién era Radamés Camacho, solo en su familia, tiene una hermana por ahí que yo no sé cómo se llama, que ya estaba trabajando en el área educativa como maestra, creo, según las informaciones que me dieron. Y yo no sé cómo se llama ella, pero tengo entendido que trabaja en la comunidad educativa Benito Juárez, que está en Cristo Rey. Y no sé cómo ella se llama. Ahora, señores, cuando hay interés de hacer daño, se hace daño. Ahora, yo creo que también los que hacemos vida pública debemos tener cuidado y actuar lo más apegado a las normas posible para evitar cuestionamiento, porque repito, lo que estamos en la palestra pública estamos expuestos a que en cualquier momento nos den seguimiento, nos cuestionen. Entonces por eso uno debe actuar lo más correctamente posible. Pero creo que el hecho de que los hermanos de Radamés trabajen, si cumplen con sus responsabilidades, yo creo que eso no es negativo. Óyeme, si a mí me nombran mañana en cualquier sitio, yo no voy a nombrar donde yo esté designado a mi familia, pero voy a tratar de hablar con amigos para que me nombren a mis hijos. Ahora, lo que yo no creo que deben nombrarse es botella para que cobren desde su casa, o jugando dominó, o en una mesa de billar, o en un club, en una fiesta. Ahora, los que tienen que analizar si esa gente trabajan y cumplen. Y yo ahora voy a traer algo que una vez me dijo a mí Pedro Bretón, el ingeniero Pedro Bretón, en uno de los gobiernos reformistas. No me dijo a mí, no, si alante de mí le dijo a unos reformistas en el Banco Agrícola recién designado, y yo estaba ahí que le iba a hacer una entrevista. Y fueron un grupo reformista como con 200 folders en la mano y currículum. Mira, esto está lleno aquí de PRDistas, de PLDistas, de comunistas y de enemigos del gobierno de Balaguer. Y trajimos estos currículos para que nos lo tomen en cuenta a los compatriotas.
y alante de mí le dijo Pedro Bretón, mire, le voy a hablar alante de ese periodista José Rodríguez, que es amigo mío, que me va a hacer una entrevista. Ustedes se pueden ir por ahí mismo con todo su currículum, que yo en esta institución va a trabajar el que cumpla y el que reúna las condiciones para trabajar, sin importarme a mí a qué partido pertenezca. Y a partir de ese momento fortaleció Pedro Bretón, que anda por ahí hace muchísimos años que yo no sé de Pedro Bretón dónde está. Fortaleció mi valoración, porque así es que se debe actuar. Ahora, lo que hay que ver si la familia Radamés Camacho cumple en cada una de las instituciones donde está designada. Pero señores, dejémonos de esa cacería. Dejémonos de ese tipo de cosas. Lo que sí yo exhorto públicamente a Radamés Camacho, que debe bajar el nivel de su carácter. El carácter de Radamés es un carácter fuerte. Y como dirigente, como ejecutivo, como gerente, usted debe ser flexible, usted debe tratar de, ojalá los asesores, los que cobran como asesores de Radamés, yo ni siquiera anuncio de la Cámara tengo, y hace muchísimos años tuve una vez nada más cuando estuvo en la Cámara de Diputados, un anuncito por varios meses, cuando estuvo el senador por Santiago como presidente de la Cámara de Diputados, mi amigo, ¿cómo se llama? Miembro del Comité Político, Valentín. Julio César Valentín. Nada más, después de eso, nada, porque al registro informativo no le dan publicidad en ninguna institución del gobierno, con excepción del Banco de Reserva, que tengo 11 años con ese anuncio. Orión Mejía, muchas gracias, y a los administradores que han permitido que me den ese anuncio. Señores, me voy a la pausa. En breve retornamos, no se vayan. Dominicana es más que casabe y mangú, más que arroz y habichuela. Es sabor, porque a todo lo que hacemos le ponemos sazón. Sí, esa alegría y picardía que todos llevamos dentro. Todo lo que se produce aquí sale del corazón, cosechado con tesón por gente tan noble como la tierra de esta isla bendecida por Dios. Dominicana es una cálida sonrisa que recorre el mundo contagiando de alegría a todo el que la recibe, con el sello que dice sin palabras, de Dominicana, con amor para el mundo. República Dominicana es fe, y tu fe mueve montañas. Bien, señores, entramos a la recta final de este resumen dominical de registro informativo, y no quiero dejar de felicitar a las organizaciones de un evento deportivo especial que se celebró aquí en la República Dominicana, en Parque del Este, y de verdad la República Dominicana conquistó varias medallas, incluyendo varias medallas de oro, pero además ese mundial de tenis en las Olimpiadas Especiales, donde participaron diferentes países, estuvo justamente organizado por el Ministerio de Deportes en coordinación con el despacho de la primera dama de la República, doña Candy Montilla de Medina. Mis felicitaciones por esta actividad bonita, creativa y al mismo tiempo de mucha distracción, porque fue un evento bastante participativo. Qué bueno, actividades así pues contribuyen mucho, además no solamente a poner
de manifiesto la destreza, sino también la capacidad deportiva. Pero también este es un evento que está lleno de calor humano, que pone de manifiesto precisamente la concepción, el criterio que tiene la primera dama de la República frente a las personas que de una manera u otra están limitadas o que tienen una norma de vida especial, no por voluntad propia, sino por decisión de la propia naturaleza humana. Entonces, mis felicitaciones reiteradas a doña Candy Montilla de Medina y al ministro o al Ministerio de Deporte, a nuestro querido Danilo Díaz, y a todos los que hicieron posible la brillantez de este evento, de esta Olimpiada de tenis, Olimpiada Mundial de Tenis. Por otro lado, señores, se ha estado hablando de un préstamo de unos 400 millones autorizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, BIP, para el sector eléctrico. Se habla de que el destino de estos recursos va a ser para reformas sectoriales y política y asesoría. Ojalá que esos recursos no sean justamente para ese tipo de cosas, porque yo creo que ya el sector eléctrico del país no necesita mucha asesoría, no necesita la elaboración de políticas sectoriales. Ahí lo que hay que trabajar en el sector eléctrico para resolver conjuntamente con el proyecto Punta Catalina. El proyecto no lleva una realidad, la planta de generación a carbón Punta Catalina, y lo que hay que trabajar es en la inyección de recursos para reducir a su mínima expresión las pérdidas que andan por cerca de entre un 35 y un 40% en términos de distribución, pero también por la pérdida en términos de comercialización por el robo de energía. De manera que ahí es que hay que reforzar a nuestro entender el sector energético, por lo que esos recursos, esos 400 millones de dólares de ese préstamo del BID para el sector eléctrico, yo creo que deben ser priorizados en función de la realidad de ese sector, que es uno de los sectores cumbre para el éxito de la gestión gubernamental del presidente Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana. Señor, el tiempo se termina, pero no quiero dejar de referirme al señor Julio Alfredo Rondón, que fue sometido y que se le conoció medida de coerción por el tráfico de armas, que fue sorprendido por los organismos de seguridad. Lo extraño es que ese señor tiene varios expedientes, del 2007 por contrabando y el 2016 por 96 bolsas de cocaína. Señores, yo no entiendo, este hombre entonces en el 2018 lo atrapan con un contrabando de armas. La verdad es que además ese individuo tuvo en el expediente del conocido narcotraficante David Figueroa Agosto. Pero bueno, así andan las cosas. Señores, muchas gracias por su sintonía. Me falta todavía las pinceladas, el mensaje de la Fundación para el Rescate de los Valores de la Familia Dominicana Prebafado. Retomamos, como siempre, de manera reiterativa, el llamado a las familias, los núcleos familiares del país, a adoptar la conducta de valores éticos y morales para que se lo impregnemos a nuestros hijos, porque en la medida en que impregnemos valores éticos y morales a nuestras familias, en esa misma medida tendremos una sociedad verdaderamente que crezca en valores. No hay sociedad que pueda detenerse en su desarrollo
si ésta crece a través de sus núcleos familiares en la misma dirección. Así es que la familia es el reflejo de la sociedad. Como ande en nuestra familia, andará nuestra sociedad. Muchas gracias. Feliz resto de este domingo. Que Dios los acompañe a todos. Nos veremos en la próxima entrega. En cámara, Ángel González. Con ustedes, José Rodríguez.